aquí con este tema que se llama el papel del arte en la construcción. Sí, sí, en la mirada crítica de una sociedad? Yo quisiera preguntarte de que qué tan importante es ser crítico en una sociedad. Bueno, crítico a secas significa tomar una distancia, no de enojo, no, porque uno dice Mm, voy a tomar distancia, no, sino que más bien de observación, mm, de cómo calibrar la mirada para detectar cuál es el tipo de relación que estoy mm, estableciendo con el otro. Por ejemplo, cuando yo digo, hola Amanda, ¿cómo estás? Buen día, empiezo a preguntar. mm, mm, Recordemos que Amanda es una periodista que conoce de ese mundo, de esa materia. mm, Es decir, empiezo a perfilar con quién estoy hablando, pero también empiezo a perfilarme a mí mismo, desde dónde estoy hablando, cuáles son mis límites de conocimiento en este establecimiento del diálogo, cuáles son mis virtudes, mis habilidades para relacionarme con el prójimo. ujú, Entonces ahí empieza como esta forma crítica de mirarse. Entonces no es que nos entregamos a secas a un diálogo, sino que digo, ¿cómo puedo sacar un mayor provecho considerando que esta es una estación de radio comunitaria que llega a cierto tipo de público, por ejemplo? ujú, Entonces, al analizar, no solo en entregar un diálogo, sino que reflexionar, ¿no? ¿Quién soy? ¿Desde dónde me quiero ubicar? ¿Desde dónde estoy hablando? Y a la vez, la persona que recibe esta información, quién es, desde dónde está comunicándose. Y, por ejemplo, busco hablar con otro tipo de palabras. Si es que fuéramos académicos, yo trataría de usar unos términos un poco más complicados, digamos, más especializados en lo que quisiera yo demostrar o decir, ¿no? Entonces, en ese sentido, se construye una realidad un poco más crítica, un diálogo tal vez un poco más enriquecido o tal vez un poco más empobrecido. No es lo mismo hablar un discurso para una universidad durante 2 horas ujú. que tal vez conversar así rápido, rápido en el semáforo, ¿no? De, hola, ¿cómo estás? Mira, esto ha pasado. Entonces, siempre analizar los contextos donde estamos desarrollando el diálogo es importante. Entonces eso nos hace críticos ya por sí. A veces lo crítico lo asociamos a ciertas corrientes del marxismo o de la izquierda, pero en realidad es un ejercicio, la crítica es una herramienta que Ujú. sirve para, Comprender, ¿no? sí, ubicar estos roles, estos papeles como un sujeto no pasivo, sino un sujeto activo. Entonces, ¿con quién hablo? ¿En dónde estoy? ¿Cuál es el contexto en que me estoy desenvolviendo? Y las cosas que observo, ¿de dónde vienen? ¿Qué representan? ¿Hacia dónde van? ¿Qué buscan las cosas que estoy eh, tratando de perfilar? Y en este sentido lo hemos más bien aterrizado un En poco el arte. hacia el arte, para no hablar así como en el aire, ¿no? Ujú, Entonces, en el arte vemos cosas muy interesantes como el artivismo, ujú, que ya de por sí es un término más o menos nuevo y que tiene que ver con cómo ubicar al arte como una herramienta de diálogo, una herramienta de aprendizaje, una herramienta de relacionarse con el otro, pero respecto a síntomas, eh, a, a causas, a efectos de, digamos, la explotación, de las desigualdades, de las injusticias, ¿no? Entonces, a esto se refiere el papel del arte en la construcción de una mirada crítica crítica. de la sociedad, ¿no? Y bueno, el arte esencialmente lo que busca es como sorprendernos, anunciarnos las cosas de un modo distinto. Es como que el arte nos está siempre refrescando la forma de ver el mundo, a nuestros hermanos, nuestra familia, nuestro hogar, nuestras, nuestros barrios, la gente. Entonces, siempre el arte está como tratando a veces de ayudarnos a romper con el hábito, ¿no? Ujú, Por ejemplo, digo, eh, esta es una aguja, pero en el arte refrescamos esa mirada. Digo, esta es un arma de combate mm, para destrozarnos el alma. O digo, una espina no solo es una espina, ¿no? Me ujú, acerco al jardín, digo, bueno, la espina no es una espina, es el dolor de la rosa, es el arma de la rosa.
Y así, de todos los elementos con Es a que construir, ¿no? nos relacionamos en lo cotidiano, podemos construir miradas distintas. Y eso que hace que nos volvamos críticos, es decir, busquemos no solo la manera más intuitiva o inocente de relacionarnos con los demás, sino que sea, digamos, como más asombrosa, ¿no? Digo, wow, qué hermosa está la mañana, esos amarillos del sol, esas nubes, o sea, como volvernos a impresionar o volvernos a asombrar como los niños, ¿no? ¿Y por qué el cielo es azul? Y mami, ¿por qué los panes son redondos? ¿Y por qué las calles son alargadas? ¿Y por qué las cuadras son cuadradas? Así, ¿no? Entonces, retornar a esa mirada es hacer ese ejercicio crítico de lo que nos relaciona, de lo que nos conmueve, de lo que nos atañe como ciudadanos, ¿no? Entonces todo empieza a revolverse como en una licuadora. ¿Y por qué somos ciudadanos? ¿Y por qué tenemos que creer en la patria? ¿Y por qué el himno nacional? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué la bandera? Y todo lo simbólico que también tiene que ver con las construcciones estéticas, artísticas. Y de ahí también es que el arte nos ayuda a recoger nuestra identidad, ¿no? Por ejemplo, dice el retorno de los de Poncho o la rebelión de los de Poncho. Entonces el poncho Dándole otro empieza significado, ¿no? a ser simbólico. Es decir, empieza a hablar de un tipo de gente. Por ejemplo, el poncho habla de los explotados o el poncho habla de lo que buscan los turistas o el poncho habla de lo que de la gente que lucha desde el campo. Pero ya no es una cosa vacía, un trozo de tela cubriendo el cuerpo, sino que empieza a hablar de otras cosas. Ya el poncho solito de verle solo a secas, ya empieza a contarnos historias, ¿no? Un poncho tiene la forma de una montaña. Entonces cuando uno se pone de cuclillas con el poncho o se sienta, es como una pequeña montañita, ¿no? En reposo. Pero cuando empieza a moverse, el poncho también es una especie de hermano o un abrazo del viento. Es como un látigo cariñoso en el viento, en las montañas. Sobre un caballo el poncho empieza a hacerse como la unión entre el ser humano y el caballo. Empieza a armonizar y se empieza a hacer como una sola cosa entre el caballo y la persona. Entonces mira tú como el poncho, ¿no? O el escudo dentro de sí ya tiene otros símbolos, o sea, el símbolo contiene otros símbolos. Y esto nos lleva a pensar en cómo construir a través del arte, ya sea identidad o ya sea resistencia frente a la explotación, ¿no? Entonces, con esto hacemos, por ejemplo, los murales, ¿no? En la salida de Cotacachi a la Panamericana, vemos como borran los murales, eso ya es un simbolismo, ¿no? Es decir, desde la oficialidad nos quieren callar, es un símbolo directo. Un Ya. mensaje directo, ¿no? Entonces, cállense, esa historia no me la cuenten. Ya, el borrar los murales es un símbolo agresivo, violento por parte del, no sé, del gobierno, de la oficialidad, El poder. del poder, de la derecha, lo que sea. Y asimismo, a nosotros nos toca responder con lo simbólico. Entonces dice, ajá, como nos han borrado el mural, nosotros vamos a hacer 3 veces más grande el mural, y más largo, y más amplio, y más colorido, y con más símbolos. Y entonces nosotros pasamos por ese conjunto de murales y vemos primero lo simbólico, ¿no? Lo que es el arte, que se han unido varios artistas. Es decir, que la diversidad también puede unirse. Los distintos también podemos unirse. Primera lección. Y que tiene que ver con el arte. Entonces los unos pintan en gris, los otros en verde, los otros en estilo manga, los otros en un estilo realista, el otro en un estilo indigenista y así, ¿no? Pero, y en las paredes se reflejan símbolos. Es decir, nosotros luchamos, o sea, como artistas, con el símbolo. Entonces vemos ahí a un muchacho a medio caer, ensangrentado, otro con muletas, vemos el rostro de Tránsito Amaguaña, que también se ha convertido en un símbolo de la mujer, como en el rol político de la lucha, de la liberación de los pueblos, y así, ¿no? Entonces siempre hay respuestas simbólicas, estéticas y artísticas a lo que nos sucede. Por lo tanto, el arte también se convierte en una forma de diálogo. Y yo digo,
desde el arte a veces se cree que, o sea, no pasa nada, Claro, a usted veces no. se entiende de que, por ejemplo, la gente dice, no, es que nosotros no hacemos política, dicen yo he escuchado una gran parte de los artistas. Claro, y mira tú que, por ejemplo, la política, el arte se mete incluso desde el humor. Mm, mm. Entonces ya Noboa ya no es tan Noboa, así el gran presidente que exige todo el respeto del mundo, sino que es una caricatura del hombre angustiado por servir a otro más millonario que él, algo Ujú. así. Entonces se transforma en cartón y ahí uno empieza a darle las propiedades del cartón. O sea, este es también un resumen estético, artístico, ¿no? Lo que hace el arte, ¿no? Claro, Transformar lo que... reinventarle, ¿no? Ajá. Deconstruirle y Entonces, construir otro cómo, diálogo. cómo metemos símbolos dentro de... El humor siempre ha sido la parte contraria del poder, Mm, mm. casi siempre, ¿no? Sí. Porque ya se caricaturiza, se hace como que sea más cercano y más comprensible para el público. Y el humor también es una de las ramas del arte, la comedia. Entonces ahí hay comedia trágica Sarcasmo, ¿no? también, el Mm, sarcasmo, la ironía, mm, mm. las exageraciones son parte de los recursos que tiene el arte para construir discursos, para dialogar con el pueblo, ¿no? Entonces lo que el arte busca es hacer que el público sea un agente activo. Ya no es solo un espectador, una persona pasiva que está ahí recibiendo tal vez Que dice, qué lindo, qué es, bonito, hasta estilo luego. museo, ¿no? Uno dice, Y, ya. Entonces por ahí hay una división, ¿no? El arte de los museos, que está bien, que construye, digamos, identidad, afinidad, tal vez habla de nuestras raíces, pero como que le falta ese ingrediente vital vivo, ¿no? Entonces pasa el arte a las calles, a las paredes, a las plazas, con la música, con la danza, con el teatro. Se lanza la gente a las calles, el teatro de la calle, el ballet popular, la danza ujú. popular, el cine popular, el cine comunitario, y empiezan a como redescubrirse otros registros. Ya no es necesario ir al museo para ver en qué anda la cultura, sino que se lo hace más vital. Es como, date cuenta tú, vecino, que también tienes el arte dentro de ti. O sea, también el arte te está moldeando para bien y para mal. Te está diciendo cosas, porque lo que yo consumo en música también empieza a formarse, a ser parte de mí. Si es que yo soy bastante reggaetonero, empiezo a darle más tiempo a mis deseos sexuales, a mis instintos hormonales, por ejemplo, ¿no? Mm. Entonces, fíjate cómo el arte empieza a construir tu tiempo, a construir tu discurso, a ver cómo te relacionas con las Tus mujeres, ¿no? comportamientos, tus Por conductas, ejemplo, el que tus escucha boleros, ideologías. como que idealiza incluso hasta demasiado a la mujer, ¿no? Ujú, Wow, eres una flor maravillosa, es que así con esa delicadeza. En ujú, cambio, el reggaetonero es directo, no anda ujú, con ujú, vueltitas, con poemitas ujú, poéticas, nada. Es a secas y directo, como debe ser un hombre valiente, algo así. ujú, Entonces dice las cosas de frente, lo que es el sexo y se acabó. ujú, ujú. Pero eso Y construye una mirada también crítica de todo, la sociedad. todo el arte es como para ejemplificar que el arte te va dibujando como ser humano, ¿no? Entonces lo que consumes empieza A a construirte. construirte, a educarte, aunque no sea educación, O a destruirte también. a destruirte también, claro. Ujú. Entonces hay voces que llaman a la muerte, a la violencia, convocan a destruir al prójimo. Claro, Y la lo que aquí, mezquindad, el individualismo, también se programa, sí. ¿no? Una forma Entonces por eso este arte de también, mensajes. cuando se forma a crítico, se convierte en crítico, también busca espacios para intercomunicarnos. Es decir, el artista dice preguntas o la misma obra interpela, empieza a crear preguntas en el espectador. Mm. Dice, yo sería capaz de hacer eso, yo sería capaz de romper estas cosas, de quemar una bandera y así, ¿no? Entonces ya uno empieza ya no a ser tan espectador pasivo que diga, ah, qué lindo, sino que este tipo de arte te invita a tomar postura. Es decir, ¿soy o no soy? ¿Me identifico con esto? ¿Soy del pueblo o no soy del pueblo? ¿Soy de la clase trabajadora o no soy de la clase O trabajadora? ha sido así la verdad. Ah, ha sido así. Ah, no sabía esto, desconocía lo otro. Claro,
incluso nos han mentido desde el mapa del mundo, ¿no? O sea, nuestro planeta no es como está hecho, dibujado, sino que, por ejemplo, África es muchísimo, muchísimo más grande que Norteamérica, pero en los mapas siempre le ponen a Siempre es Norteamérica chiquitito. como que fuera como 3 veces más grande que África, cuando África puede tener como 3 Norteaméricas. Mm, mm. Y esto ya incide En la mente, ¿no? en la formación, cómo vemos a los demás, cómo vemos al otro, ¿no? Parece que el norte fuera el gran poder. Siempre hay esa disputa, ¿no? Y entonces desde el dibujo, desde los ideológica. mapas, nos empiezan a desfigurar la realidad. Y entonces el arte viene a eso, a como contrarrestar eso. Dice, a ver, un ratito, las cosas son así. Los obreros estamos en estas luchas, los trabajadores estamos en estas luchas. ¿Hay todavía esclavismo? Claro que hay todavía esclavismo y debe ser erradicado, ¿no? Ujú. El esclavo asalariado se llama ahora. Ya. Entonces, por ejemplo, en el Ecuador tenemos algunas cosas que ya van reflejando esos cambios, ¿no? Por ejemplo, Camilo Egas, ya mismo un siglo, Ujú. de lo que dibujaba al indígena, pero ya en otra actitud como más social, menos, menos como de postal, de pobrecito, de ni sé qué, sino que ya tomando Dándole como otros roles, ¿no? un valor, ¿no? Un ser humano Humano. que está luchando, que está sufriendo, que vive, que existe, que siente, y no solo como ese explotado ahí que está Ujú. casi animalizado, ¿no? Ujú. A un rincón. Entonces, en los grandes cuadros de la época colonial solo asomaban así los bailes, las fiestas, las tacitas de té. Y vienen voces como la de Camilo Egas que le da Que otros rompe, papeles ¿no? más protagónicos. Ya empieza a aparecer La en los producción cuadros el artística. indígena. Antes no asomaba, todos son caritas así medio rosadas, medio Y en grandes pálidos, palacios, o sea, cara pálida. así como Claro, en el retratos, palacio, en así, palacios, cerca de fastuoso, los grandes rodeado de muebles, generales, cortinas. coroneles. No, solo así eran los cuadros. Y de repente empieza a irrumpirse eso. Acá también hay gente que existe. Hay otros niveles de vida, otras sustancias de vida, otras esencias, otras diversidades en la vida. Y lo mismo hace Osvaldo Guayasamín, ¿no? Ujú. Que no solo representa un entender seco, sino empieza a traducirse en sentimiento, en pensamiento, en resistencia, en ver directamente y así incluso descarnadamente y con fuerza la explotación a los otros, al prójimo. Entonces, mirar estos cuadros ya empiezan a generarte una mirada crítica. Dices, a ver, ¿qué está pasando? No es que el cuadro solamente es bonito, sino que me empieza a decir cosas sobre las sustancias que están dentro de mi pueblo. ¿Qué es lo que estoy exigiendo como pueblo, como comunidad, como sociedad? Entonces ya es otra cosa, otra forma. Ya empiezo a tomar postura, digo, a ver, un ratito aquí, hay que frenar esto, hay que sumarse a la marcha, hay que sumarse a estos reclamos, hay que votar no o hay que votar sí, pero yo ya tengo más ingredientes críticos gracias a la intervención del arte. Porque, seamos sinceros, también es un poco depresivo saber que no hay mucha lectura en el Ecuador. El Ujú. índice de lectura es muy, muy bajito. Mm. ¿Qué quiere decir? Que estamos enfrentados a un escenario en donde si yo genero un documento que habla las plenas, como se habla las verdades del Ecuador, No lo ¿quién van a leer. no lo van a leer porque no somos un pueblo lector? Entonces llega el arte. Esto es como una cosa de concatenar ideas, conceptos, categorías, instancias, Mm, de la inducción, la deducción, hipótesis, tesis. Entonces ya es Historieta, historias, como relatos. complicado, ¿no? Pero lo que hace el arte es sintetizar o traducirlo a unas emociones, ¿no? Entonces uno empieza a escuchar canciones, no sé, pues de Mugre Sur o de Jaime Guevara y encuentra otras cosas, otros temas para poner en el tapete, no solo el amorcito Ujú. o no solo los tipos con gafas en yates y mujeres en bikini, ¿no? Entonces, esto es importante para que nosotros empecemos como A decir, transgredir. a transgredir, a traducir a la sociedad a otras Ha formas. habido bastantes cambios, ¿no? De cómo ha ido aportando el arte a la sociedad, ¿no? Y ahora, Sí, cómo le ves tú empiezan a aparecer estos, nuevas formas de estas expresión. expresiones? Por ejemplo, de ahí pasamos al realismo en la literatura, por ejemplo, en Ujú. el arte, el realismo social, el realismo mágico, pero realismo, o sea, lo que está pasando, lo que pasa en los pueblos, en los barrios,
en los chaquiñanes. Esas cosas empiezan a aparecer como parte del escenario, como parte del discurso social, como parte del discurso que tiene el arte. Entonces ya son las pequeñas cosas cotidianas, lo que estamos haciendo con el fogón en las chozas, lo que sucede jugando fútbol. Ya aparecen artistas que empiezan a dibujar a los futbolistas, empiezan a ver cuadros, obras de arte que cuestan mucho dinero y en los grandes museos del mundo. Por ejemplo, hay la chiva, así llena de productos de plátanos. En Colombia se hizo este experimento y se pasó esa chiva como el símbolo de la colombianidad contemporánea, ¿no? De la diversión y así, ¿no? O una lancha cruzando por el río Magdalena llena de productos plátanos, eso. Y la lancha puesta en el museo. Y esto en los mejores museos del mundo empieza a hablar mucho más que un cuadro, así una cosa plana que esté colgada en una pared. Entonces ya la relación del arte con lo que se quiere decir sobre la sociedad es más incisiva, más importante, más potente. Y lo mismo, de ahí nace el artivismo, ¿no? Que es como la consigna. Si tu arte no me conmueve, no me mueve de mi centro, de mi eje. Si no tiene una causa, es un adorno para la burguesía, para los ricos, para la gente que no quiere incomodarse, sino solo que le digan, uy, qué linda su pared, en su banco le queda qué lindo este mural, así, ¿no? Pero es una cosa como bien pasiva, bien complaciente. Y obviamente hay artistas que son bien complacientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, Fausto Miño empieza a hablar así del amorcito, así bien complaciente, que ni siquiera, nunca es que cuestiona, porque tal vez su mundo es así pequeñito, ¿no? Tampoco es que está yo tan vengo a complacer y nada más, ¿no? Entonces viene otro equipo de artistas, como te decía, Mugresur o los Nin, que empiezan a retratar con la música las nuevas expresiones, los nuevos gestos de intimidación hacia el poder. Incluso es el equipo de resistencia. No, este grupo de Cotacachi que tienen así ¿cómo se llaman ellos? Los Umazapas. Los Umazapa, ¿qué? O sea, estremece demasiado los Umazapa, porque ellos con su arte están con sus quenas, con sus pingullos, con sus guitarras, metidos también, ¿no? Dentro de las huelgas, a pesar de las consecuencias que pudiera tener, a pesar de los... Se exponen también cuando hay Claro, están expuestos, pero ellos de frente, directo, y con símbolos totalmente bien planificados, cosa que esto me llena de emoción, de orgullo. Digo, estos son los jóvenes que uno necesita para mi país, ¿no? Claro. Los Umazapa, eso es para seguirle todo lo que estén haciendo, porque tienen un norte muy claro. O por ejemplo el grupo de danza Muyacán, que son los primeros que incorporan a las danzas indígenas hechas con indígenas, ya no para el turista, sino como un medio de expresión de lo que se siente a través del cuerpo, el cuerpo entendido como un territorio de rebeldía, de expresión, de admiración, de asombro, de generar duda. Entonces, la danza desde ese aspecto empieza también a reclamar lo que nos corresponde como nación, como pueblos originarios, ¿no? Entonces Muyacán también tiene esa cosa que a uno estremece cuando se ve, porque dice, esto es como más auténtico, se lo busca, se lo intenta, ¿no? Se trata de llegar al fondo de las comunidades, o sea, la realidad de las comunidades que siempre ha sido como puesta a un lado, ¿no? Y así muchas expresiones del arte están en estas nuevas voces y qué bueno que estén en la voz de la juventud. Lo mismo en los grupos afro. También tienen su espacio, ¿no? Acá en Alpachaca han salido películas, han salido festivales de muralismo. Entonces esto empieza y lo que dicen esos murales también es importante, ¿no? También se ve quiénes son los explotados, desde dónde, desde quién, cuál es el papel de la policía que se ha transformado más bien en guardias, en guachimanes de corporaciones. Ya no están en defensa del pueblo, sino de corporaciones específicas que no les interesa mucho la mejoría del pueblo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya los temas son otros, ¿no? Son la defensa del agua, en contra de la minería. Ya no es pues el arte
El arte por el arte. chichero, así que así para ir al aguardiente, a la Oye, y cantina, ¿no? en el tema de ya un poco para terminar, o sea, si hay un arte que no es crítico y hay un arte que no tienen, no está construyendo todo arte al final. Quizá no construye una mirada crítica. Se dice de adorno. Ujú, Entonces, eh, por ejemplo, cuando vemos el comedor de alguna familia, ujú. vemos así La una última cena. frutita así en un charol, una manzanita, Ujú, la botellita de vino y al lado un vasito así. ujú. La última cena incluso, ¿no? Así puesta ahí como... Entonces son adorno y dice, qué lindo un adorno así, un pelícano de balsa, un tucán, así. Ujú, Cosas así que son, digamos, neutra. ujú. Ya, entonces son adorno. Y la diferencia es que lo otro cuestiona, critica. Por eso es Conmueve, ¿no? crítico, conmueve, te empieza a Te hace molestar. preguntas, decía, ¿no? Claro, entonces Mm, ya no es lo mismo ver un cuadro de Guayasamín que ver un cuadro incluso de Ndara Crow, ujú, que es así un trencito cruzando las montañitas y ujú, las vaquitas, así, ujú. que ver otro tipo de cuadros, de artes que te van diciendo, por Dios, todavía hay hambre, todavía hay enfermedad, todavía no hay hospitales, todavía no hay Hay injusticia, escuelas, ¿no? todavía estamos arrasados por el racismo. Ujú. Todavía existe eso y es terrible. En el siglo XXI todavía existen esas cosas. Y yo digo, ¿qué pasó? ¿A qué están dedicados los presidentes? Por favor. Ajá. Entonces Ya eso sabemos a nos qué. ayuda el arte. Mm, mm. Y cada uno tiene cosas de arte que está relacionado. Y la idea es que nos volvamos a asombrar, nos volvamos a cuestionar quién está hablando, quién está poniendo esos cuadros, quién está usando qué imágenes en las autopistas, en los muros, en las Ujú, calles, en las ciudades, qué canciones nos están inculcando a oír, qué ujú. canciones se están olvidando, por qué estamos odiando a quién y por qué nos estamos asociando con quién, por qué ahora es un valor ser rico y los videos son de yates y de Ujú. chicas en En bikini. carros, ¿Qué pasa? sí, ¿Por sí, qué eso, eso? ¿qué es lo que está ¿Qué tiene pasando? que ver con la solidaridad? ¿Qué tiene que ver con la mejora de la educación? Tener más Ujú, profesores, más médicos. En vez de que los expulsen a los médicos, tener más médicos. ujú. Y eso está hablando ya el arte más contemporáneo, el arte más despierto. No necesita ser adorno, sino necesita generar diálogo, generar discurso, generar incomodidad precisamente a la gente que quiere explotarnos, que quiere abusar de nosotros, que son muchas veces los políticos, ¿no? Mm, Que son nuestros empleados los que están ahí en el servicio público. Están sirviendo al pueblo, pero esto a veces se da y se creen reyes, se creen que pueden disponer y pueden encarcelar a las voces disidentes. Ya, entonces perseguir. si este me cae mal, se va a la cárcel. Y hasta ahora Represalias no se sabe también, ¿no? por qué está en la cárcel, pero está. Y Pero entonces también los eso, artistas que hacen este tipo de arte, al menos aquí en el Ecuador, es que sí tienen represalias. O también claro, hay gente esa que es está la... presa, ¿no? Ujú, Así que le atraparon con un spray, con un ujú. Sí, manchas sí, de lo pintura en entiendo. las manos, ¿no? Ujú. Pero así son las guerras también. Producen heridos, producen muertes. Lamentablemente todavía es así. Y el arte como un discurso incluso más elevado, más elegante, más a fondo, porque el artista sabe cómo conectar con las Ujú, emociones, los ujú, sentimientos de los pueblos. ujú. Muchísimas gracias, Carlos. Qué gusto haberte tenido aquí en esta mañana para hablar y conversar sobre el papel del arte en la construcción de esta mirada crítica en una, para construir sociedades más justas, ¿no? Más Más humanas, sensibles, más más humanas. sensibles. Gracias. Muchas gracias.